Buenas noches, amados hermanos de entre equipamiento ministerial. Sea el Señor bendiciendo sus vidas. Vamos a dar inicio a esta ronda de clases del día de hoy. Vamos a compartir el tema que se llama el pecado imperdonable. Un tema que todo cristiano debe tenerlo bien claro. Pero antes de comenzar, vamos a orar y a presentar este tiempo al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, presentamos nuestras vidas, Señor. Tanto mi vida, que voy a tener el privilegio de exponer tu palabra, como a cada uno de mis hermanos que va a escuchar este tema. Te pedimos que seas tú el que nos dirijas, que seas tú el que abra nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría para entender, Señor, este tema. Quita toda confusión, quita todo lo que no es tuyo, Señor. Decidimos poner nuestros pensamientos enfocados en ti y quebrantamos toda aquella fortaleza humana o espiritual que se oponga a la exposición de la palabra. Por la fe nos apropiamos, Señor, de la enseñanza que tú tienes para hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De vez en cuando, alguna que otra persona puede sentirse preocupada, algún cristiano, por haber cometido el pecado imperdonable. Y de hecho, esta persona podría, sí pudiera ser culpable de algún pecado que es realmente grave. Por lo menos alguien que haya asesinado a alguien es un pecado grave y no es cualquier cosa. O si ha cometido adulterio, tampoco es cualquier cosa. Si ha cometido un incesto, un aborto. O sea, esa persona cuando comete un pecado y se siente que, oye, que hay algo mal, ¿ok? O puede ser que no sea un pecado tan serio, pero que hay una molestia allí. Entonces, podemos decir que esa persona, lo primero que le va a todos, no es a esa persona, a nosotros, nos ocurre que cuando cometemos un pecado viene una culpa. Y esa culpa es para decirnos, hey, estás haciendo algo mal. Hay un malestar, un dolor en nuestro corazón. Pero cuando esa culpa ya es obsesiva, ¿ok? Eh, ya la cosa es diferente. El mismo David dijo en una oportunidad, en el Salmo 51:3, dijo, mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, hay esa sensación de que no ha sido perdonada. Algunas personas entonces asocian la culpa con la idea de que es imposible que Dios pueda perdonar lo que se ha hecho y creen que ese es el pecado imperdonable. No. Entonces, en este tema se va a tratar de aclarar qué es el pecado imperdonable y qué no es el pecado imperdonable. El reconocimiento de que la persona reconozca que ha cometido un pecado y que es un pecado serio, ya es una ventaja para el que la persona, pues ya para recibir ayuda. Cuando la persona reconoce humildemente, ¿ok? Que hay una batalla en su corazón, en su alma, entonces ya prácticamente la batalla está ganada, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya hay un dolor en su corazón, hay un reconocimiento del pecado y eso ya es muy importante. Sin embargo, hay algunos conceptos errados que necesitamos ser aclarados. Entonces, eso es lo que más o menos trata este tema. Vamos entonces a ir dando las estrategias para el aconsejamiento y en la medida que les vamos diciendo las estrategias, se van a ir aclarando los puntos. Bien, entonces, punto número uno, cuando una persona confiesa, entiende que ha cometido un pecado y se acerca a nosotros para decirnos esto, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Alentar a esa persona y decirle que estamos allí para ayudarlo. Hey, hay que señalar que a pesar de que de lo que pueda pensar, la Biblia sostiene
que Dios en su gracia puede perdonar cualquier pecado si se lo pedimos. Entonces, tenemos que transmitir eso. Dios puede perdonar cualquier pecado si se lo pedimos. Entonces, ¿qué dice? El punto número 2. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces, ¿qué es el pecado imperdonable? Para leer, entender este pasaje, vámonos a leer en Mateo 12, del 22 al 23. Vamos a leer todo este pasaje, pero por partes. Entonces, en el Mateo 12, del 22 al 23, dice, entonces fue traído a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Jesús había sanado una persona. Sin embargo, los fariseos empezaron más bien a murmurar y a hablar en contra del Señor Jesús y le dijeron que se había echado fuera ese demonio, lo estaba haciendo por el poder de Belcebú, por el príncipe de los demonios, por Satanás mismo. ¿Ok? Y eso lo vemos como lo dice en el verso 24, que dice que Jesús, eso es lo que decía en el verso 24, que Jesús echaba afuera el demonio por el mismo demonio. Jesús le contestó de la siguiente manera, le dice, mire, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Ok? Y eso lo vemos en el verso 31 y 32. Entonces, definimos de acuerdo a este pasaje que el pecado imperdonable es cuando le atribuimos la obra del Espíritu Santo al diablo. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo? Que Satanás tendría más poder que el Espíritu Santo. Entonces, ese es el pecado imperdonable, atribuir la obra del Espíritu Santo como obra de Satanás. Señor lo reprenda. Ahora, pregúntele a la persona, entonces, punto número 1, dijimos que si la persona está dispuesta a confesar su pecado, hay que reafirmar que Dios sí lo puede perdonar. Que el único pecado que Dios no perdona es el pecado imperdonable, es cuando le atribuimos al diablo cosas que hace el Espíritu Santo. Entonces, lo que por supuesto inmediatamente le tenemos que preguntar a esa persona si realmente esta persona ha cometido ese tipo de pecado. O sea, tú eres culpable de ese tipo de pecado, realmente lo has cometido. Entonces, en base a esa respuesta, vamos a hablarle a la persona. Ahora, punto número 3. A pesar de que dijimos que Dios es capaz de perdonar cualquier pecado, cuidado de no minimizar la seriedad de cualquier pecado que la persona quiera confesar. ¿Ok? Vamos a alentar a la persona de que Dios perdona, pero no vamos a minimizar el pecado. Eso lo vemos muy claro en Gálatas 5, del 19 al 21. Si se hace una confesión de este tipo, tenemos que enfatizar que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Entonces, pero para experimentar la gracia de Dios en la salvación, que incluye el perdón de pecados, la persona debe admitir que es una pecadora. Eso es importantísimo. Y los segundos pasos que tiene que hacer es confesar su pecado, tal como también lo hizo el publicano en Lucas 18:13. Dice, Dios sé propicio a mí que soy pecador. Ese publicano dijo, yo soy pecador. Confesó y reconoció. Entonces hay que reconocer y confesar el pecado como un requisito previo para todo lo demás que sigue.
Dios perdona, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a admitir y confesar que hemos pecado. A Dios es el que está más interesado en perdonarnos, amados hermanos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todos fuésemos perdonados, como dice en 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros seamos justificados por la sangre de Jesucristo. Pero debemos, repito, reconocer, admitir que hemos pecado y confesar ese pecado. El único pecado que es verdaderamente imperdonable es rechazar a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a leer ahora un pasaje, una palabra que nos dejó el evangelista Billy Graham. Y dice textualmente: trata el pecado imperdonable de la siguiente forma. Tal vez pueda intentar una definición de lo que entiendo que es el pecado imperdonable. Me parece del lado negativo que nadie cometerá este pecado si mantiene bajo el poder inquietante, convincente y cautivante del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo luche con una persona, ésta no ha cometido el pecado imperdonable. Repito esta frase. Mientras el Espíritu Santo luche con una persona, ésta no ha cometido el pecado imperdonable. Pero cuando una persona ha resistido de tal forma al Espíritu Santo que él ya no lucha con ella, entonces existe un peligro eterno. En otras palabras, el pecado imperdonable involucra el rechazo total e irreversible e irrevocable de Jesucristo. Resistir al Espíritu Santo es un pecado cometido por personas que no son creyentes, pero un pecado que cuando se practica el tiempo suficiente lleva a la condenación eterna. Solo queda el juicio seguro para los que resisten al Espíritu Santo. Hasta allí la frase, el pensamiento del evangelista Billy Graham. Y voy a hacer un pequeño comentario de esto. Y es muy interesante lo que él dice, que cuando el Espíritu Santo ya no lucha contra nosotros, estamos en serios problemas. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Gloria al Señor, gloria al Espíritu Santo, cuando Él pelea con nosotros y por nosotros, y hay esas luchas. Mientras tengamos esa lucha, estamos vivos, hermano. Estamos vivos, ¿ok? Y estamos vivos en Cristo. Gloria a Cristo. Sigamos. El punto número 4 de esta aconsejamiento, presente cómo obtener paz con Dios. E insista a la persona en confiar en Cristo sin demora, enfatizando que si bien su pecado es serio, es perdonable. ¿Ok? Si una persona quiere confesar su pecado, entonces lo primero es cómo obtener paz con Dios. Y el que dice en el Salmo 103:3, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces, ir a la cruz y pedir perdón. Punto número 5. Si la persona es creyente, enfatice que un hijo de Dios es incapaz de cometer el pecado imperdonable. Por lo que dijimos antes, una persona que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo, va a buscar las cosas del Espíritu. Solo los incrédulos rechazan el Espíritu Santo. Solo los incrédulos pueden rechazar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas personas? Primero,
o punto A dentro de este punto 5. Define el pecado imperdonable como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 12, del 22 al 31. Cuando Jesús echó fuera a los demonios, los fariseos lo llamaron la obra del diablo. Dios nos libre de hacer eso. Punto B. Pregúntele si es culpable del pecado descrito por Jesús. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Punto número C. Al disipar las dudas de la persona, recuerde, o sea, le vamos a aclarar qué es el pecado imperdonable, le preguntamos si lo cometió o no lo cometió, con eso estamos disipando las dudas que esa persona pueda tener y repetimos aquí, sin tratar livianamente el pecado. ¿Okay? Hay que llamarlo por su nombre, pero si no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, si no es atribuirle la obra del Espíritu Santo a Satanás, no, Dios puede perdonar cualquier pecado. Punto número D. Entonces, ofrézcale la seguridad de que todo pecado, no importa cuán terrible sea, puede ser perdonado si hay arrepentimiento y confesión. Si hay arrepentimiento y confesión, todo pecado Dios lo puede perdonar, tal como lo dice en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tal vez no sea fácil convencer a una persona espiritualmente insegura de que sus pecados son perdonados, pero hay que ser persistente en reiterar el amor de Dios, que Dios demostró al pagar el precio en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados. ¿Qué nos corresponde? Si confesamos todo pecado, seremos perdonados. Punto número 6. Y ya para finalizar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar con la persona, pidiéndole que pueda ver el pecado de la perspectiva de Dios. Dios odia el pecado, pero ama el pecado. Él perdona cualquier pecado a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces hemos dicho que todo pecado, si hay arrepentimiento y confesión, Dios lo perdona. Que el pecado imperdonable es cuando rechazamos la obra redentora de Jesucristo y cuando le atribuimos la obra del Espíritu Santo a Satanás. Amén. Hasta aquí este tema. Los pasajes bíblicos, quiero que los anote. Entonces, 1. El pecado imperdonable está en Mateo 2, del 30 al 31, como lo vimos en el tema. Con respecto a la seriedad del pecado, está en Gálatas 5, 19 al 21. Y recordar que no hay que minimizar el pecado. Otro pasaje que habla de la disposición de Dios para perdonar cualquier pecado, lo vemos en el Salmo 40, del 1 al 5. Lo vemos en en Proverbios 28, 13. Y lo vemos en primera de Juan 1:9. El Señor añada bendición a su palabra y bendiciones, hermanos.